Y en esta noche me gustaría, como dice el título de, de esta transmisión, bueno, los de Zoom no lo ven, pero eh, hay un título para este mensaje que Dios ha inquietado mi corazón y es algo a lo cual ya venimos hablando hace de hecho es parte de nuestro lema, así como grupo, como comunidad, acerca de meditar y poder rendirnos a esta madurez que Cristo va a buscar cuando Él regrese, ¿sí?, en su iglesia. Y el título es justamente eso, la madurez de la iglesia, ¿sí?, de la iglesia de los últimos tiempos. Si por medio del Espíritu Santo la iglesia será una iglesia victoriosa que opera en unidad, intimidad y madurez sin precedentes. Sí, para eso me gustaría que podamos leer Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leer al 13. Yo lo tengo acá igual en la nodu, pero vamos a leer varios versículos, sí, porque siempre me gusta tener mucha referencia y contexto para poder asimilar y que realmente no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra, ¿sí? El mensaje más exitoso no es por nuestra teología humana, no es por nuestra carisma, no es por nuestra sabiduría, sino es por hablar lo que el cielo está hablando, hablar lo que el Padre nos dijo que hablemos. ¿Sí? Este evangelio del reino es el que tiene que ser predicado. Y el evangelio del reino, parte del evangelio del reino, es esta iglesia que camina en unidad, en intimidad y en madurez, ¿sí?, como lo vamos a leer ahora en Efesios 13. Efesios 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, este pasaje es bastante conocido, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, el propósito de todos estos 5 ministerios que te mencioné es para edificarnos como cuerpo, para el ministerio, para la obra del plan de Dios, para el propósito que Dios tiene con tu vida y mi vida, que bien lo dice Romanos 8:29, que es portar y llevar la imagen de su Hijo, ¿sí? Déjame decirte que vos no podés llevar, o yo no puedo llevar la imagen de su Hijo si no somos perfeccionados, ¿sí?, por estos 5 ministerios que Él ha establecido en el cuerpo de Cristo para poder alinearnos a su plan, ¿sí? Estos 5 ministerios no son para poder satisfacer tus deseos emocionales, tus deseos carnales, sino estos ministerios son para satisfacer el deseo de Dios primeramente, ¿sí? Y el deseo de Dios es que nosotros estemos posicionados, alineados en su voluntad para esta generación, ¿sí? Entonces, realmente que la parte de la madurez es esta, ¿no? Entender de que el pastor no tiene que satisfacer, o decimos pastor porque es lo más habitual, ¿no? No tiene que satisfacer mis deseos emocionales o mis deseos carnales, sino que me tiene que alinear al plan de Dios. Ese es el propósito de uno de estos 5 ministerios que Dios ha establecido para perfeccionar a la iglesia. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿sí?, acá está, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Esto habla de intimidad, ¿sí? Cuanto más le tenemos intimidad con Él, más le conocemos a Él. ¿Sí? Cuanto más profundizamos en su palabra, más le conocemos a Él, ¿sí? El conocimiento de quién es Él, ¿sí? Nos da, lo encontramos en la intimidad, el conocimiento de Dios. Al hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ¿sí? Esta es la madurez que te hablé recién. Entonces, 3 puntos que podemos sacar de esta iglesia madura que Cristo va a venir a buscar cuando Él regrese son estos: unidad, intimidad y madurez. Esto incluye el Espíritu Santo desatando la plenitud de sus dones en la iglesia, sus frutos en nuestra vida y sabiduría. Sí, esto lo podemos ver, lo vamos a estar viendo. Recuerden que los martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y este martes vamos justo a ver
vamos a empezar a ver el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que habla acerca de esta exhortación que Jesucristo le dio a las 7 iglesias, ¿sí? Que son exhortaciones que fueron para la iglesia literal en Asia Menor en la época de Juan, pero proféticamente Jesucristo las dio porque sabía que era el tipo o el prototipo de iglesia que iba a haber en estos últimos tiempos. Y la exhortación que Jesucristo da es para que nosotros hoy podamos alinearnos a ese plan de Dios, alinearnos a esa madurez que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces, hay diferentes pasajes que hablan acerca de estos, de los frutos en nuestra vida, la sabiduría. Hemos leído Efesios 4:3. Vamos a leer después, más adelante, y Efesios 5:27, que habla de esto, de que Él se propuso a sí mismo tener una esposa sin mancha y sin arruga. En Mateo 16:18 vemos la revelación que Pedro tiene por la intimidad, ¿sí?, con Dios, de que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y ante esa revelación, ante esa dinámica, ¿sí?, que Pedro tuvo de intimidad, y que el Padre le revele en la intimidad el plan de Dios o el conocer a Dios, ¿sí?, Jesucristo dijo: sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Fíjate cómo de repente Dios, cómo la madurez te lleva a incluso allá. A Jesucristo, el Padre sabe, ¿sí?, que cuanto más su iglesia se alinee en madurez a su plan, ¿sí?, menos las tinieblas van a molestarla. ¿Sí? Porque vamos a caminar en luz, vamos a caminar, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, realmente esta madurez te va a llevar a poder prestar atención a lo que el Padre presta atención, como lo enseñó la pastora Betty una vez, ¿no? A desvelarnos a lo que le desvela el Padre y a dormirnos a lo que le duerme el Padre, ¿sí? Esto lo ha llevado a Jesús en la barca cuando Él dormía y había una tormenta, un viento afuera y los discípulos estaban desesperados, pero Jesús dormía, ¿sí? Porque a Él no tenía, no era su problema eso, ¿sí? Y para los discípulos era la muerte. Y después Jesús, en el Getsemaní, es cuando Él le pide a los discípulos que velen, ¿no? Que oren y velen, y ellos se durmieron a ese pedido de Jesús, ¿sí? Que oren y velen sin cesar para no entrar en tentación, y ellos se durmieron. Entonces acá hay dos modelos y dos gráficos, ¿sí?, de qué desvela a Dios y qué duerme Dios, ¿sí? Y que son muchas veces lo opuesto a lo que nosotros nos desvela y nos duerme, ¿no? Entonces debemos prestar atención a eso. En Juan 17:21 vemos que Jesucristo habló acerca de la unidad, ¿sí? Y Él espera esa unidad, y es por medio del Espíritu Santo. Ahora, como vamos a ver hasta el final, te invito a que te quedes si estás en YouTube. Vamos a ver que todo esto que hoy vamos a ver los diferentes aspectos de la madurez de la iglesia. Es indispensable que el Espíritu Santo sea avivado en nosotros, ¿sí? No lo podemos hacer por nuestra fuerza, no lo podemos hacer porque somos buenos, ni por obras, ni por nombres, ni por títulos, ni por fama, ni por nada que pueda venir de este mundo, sino que tiene que ser algo que viene de lo alto, algo celestial que ya está depositado en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, y es algo que nosotros debemos avivar y permanecer para que estos diferentes asignaturas, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo, estos dones del Espíritu sean activados y avivados. En Apocalipsis 19:7 vemos el clamor de la esposa que se ha preparado, ¿sí?, la esposa que se ha preparado y se ha vestido de lino fino, ¿sí? En Apocalipsis 12:11 vemos escena donde vemos el final, cuando la iglesia, Juan puede ver que la iglesia ha vencido a Satanás, ha vencido al anticristo, ha vencido las tinieblas, y da tres armaduras por las cuales ha vencido. Es la sangre del Cordero, la palabra, el testimonio, conocerle y menospreciar su vida, ¿sí? Menospreciar su vida. Hoy habla de menospreciar en lo espiritual o en el tiempo, ¿sí?, que quizá es tan valioso, o lo mal administramos muchas veces con distracciones, con quehaceres como Marta, ¿sí? Y nos desenfocamos del plan de Dios, nos desenfocamos de la intimidad con Dios, ¿sí? Hay algo que Dios en este último tiempo ha estado desafiándome, y es a no quizá
a encapsularnos y no juntarnos con nadie para no pecar, no comer asado, lo que sea. Eso está bien. Lo que está mal es descuidar la primera parte, descuidar el primer mandamiento, descuidar la intimidad, la comunión con Dios, ¿sí? Porque esto es un hilo muy fino que nos lleva a desviarnos y decimos, bueno, vemos un poquito de Netflix, total, no pasa nada. Al otro día vemos otra vez un poquito de Netflix y el otro día ya se va haciendo una bola gigante y cada vez Dios va quedando, el Espíritu Santo cada vez va quedando a un lado y cada vez leemos menos, cada vez oramos menos. Entonces hay que buscar el equilibrio para que realmente Dios esté en primer lugar y después todo lo demás, ¿sí? Entonces esto es menospreciar nuestra vida, esto es hoy menospreciar nuestra vida. El día de mañana va a ser persecución, va a ser tribulación, ¿sí? Pero todo es un vislumbre. Hoy el Espíritu Santo nos da vislumbres, ¿sí? De lo que acontecerá antes de que Jesucristo regrese, para que estemos adiestrados. Y en Apocalipsis 15:2, que habla acerca de cuando la iglesia canta el cántico de Moisés y del Cordero, ¿sí? En Apocalipsis 2 y 3, Jesús dio las reprensiones más fuertes a las siguientes pruebas de fallas en la iglesia, ¿sí? La número 1 es tibieza, ¿sí? Esto lo vemos en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Vamos a leerlo. Acá vemos algo de lo que yo les mencioné recién, ¿no es cierto? La tibieza espiritual. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En Apocalipsis 2:14, Jesucristo reprende a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Por la pasividad. Vamos a leerlo también. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tenés ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? La iglesia de Tiatira, en el versículo 20 del capítulo 2, habla acerca de la inmoralidad y la idolatría. Dice, versículo 20 de Apocalipsis 2, dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a ídolos, ¿sí? Acá vemos diferentes aspectos que Jesucristo confrontó, ¿sí? A la iglesia, como te dije al principio, que era en Asia literalmente en la época de Juan, pero proféticamente a la iglesia de estos últimos tiempos con estas pasividades o estas fallas o falencias que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo en este último tiempo, y que realmente Jesucristo nos está invitando a alinearnos al plan de Dios para poder deshacer todo eso y poder estar preparados para su regreso, poder estar preparados para todo lo que ha de venir. Jesús seleccionó estratégicamente esas 7 iglesias sabiendo de que ellas darían un entendimiento profético para preparar a la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? La reprensión por la tibieza, la corrección de Jesús no es un rechazo, ¿sí? Él tuvo cosas en contra de 3 iglesias, de Éfeso, como te nombré recién, de Pérgamo, de Tiatira, ¿sí? Y dos iglesias no recibieron corrección, que son Esmirna y Filadelfia. Eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, si quieres anotártelo para poder tener en tu tiempo intimidad y poder ampliar más el entendimiento. Jesucristo da exhortación a responder. La mayoría de las advertencias que Jesús dio fueron en contra de la pasividad, ¿sí? La distracción del primer mandamiento, del primer amor, debido a la incrementada bendición que lo llevó a los negocios, ¿sí? En la época de Juan pasaba esto, ¿sí? Cuanto más tenían o eran bendecidos materialmente, ¿sí? Tendían a olvidarse del primer amor, del primer mandamiento de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Cuanta más tarea, cuanto más activismo tenían, ¿sí? Cuanto más bien les iba, ¿sí? A los ojos humanos, más le pasaba esto que te mencioné hace un rato con las distracciones que tenemos, ¿no? Más se desviaban del plan de Dios, ¿sí? Y el temor, ¿sí? La persecución o el rechazo. Eso es otro de los aspectos que Jesucristo más exhortó a responder a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3.
Todas estas reprensiones y respuestas de alineamiento a su voluntad nos capacita para poder entrar en la realidad de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que es la revelación del trono de Dios, ¿sí? Y de su gloria y de su plan, ¿sí? No podemos entrar a la realidad del cielo si todavía tenemos estas áreas en nuestra vida, ¿sí? Por corregir. Necesitamos lavarnos con la sangre del Cordero, ¿sí? Meditar en su palabra y menospreciar nuestra vida para poder entrar a esa realidad que desbarata toda actualidad y nos transforma para hacer su voluntad, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Romanos 8:29 me encanta porque el plan que Dios dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para llevar la imagen de su Hijo. Y esta es la imagen de su Hijo, ¿sí? La imagen de tu hijo, del Hijo de Dios, no la obtenemos por doctrinas de hombre, no la obtenemos por títulos, por ministerio, por ministerio humano, ¿no? Ministerio de lo que sea, o grandes iglesias, grandes congregaciones, lo que sea, o grandes actividades, o lo que sea. La imagen de su Hijo la tenés cuando vos te exponés en intimidad a Apocalipsis 4 y 5. ¿Sí? Por eso es fundamental Apocalipsis 2 y 3, alinearnos a ese plan, pedirle al Espíritu Santo que sea encendido en nuestro corazón para poder realmente alinearnos y corregir estas áreas que están en falencia ante Dios y que Él nos vaya llevando de gloria en gloria y que nos vaya perfeccionando hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Esto nos llevará, ¿sí? Cuando una vez que leemos Apocalipsis 2 y 3, nos alineamos a esas correcciones o exhortación de Jesucristo, entramos a Apocalipsis 4 y 5, al trono de Dios, a mirar esa ciudad que Dios nos preparó para nosotros, nuestra herencia, ¿sí? En los cielos. Recibimos la capacidad para poder comprender, ¿sí? Y ponernos en la brecha a favor de los propósitos de Dios que están en Apocalipsis 6 al 19, que habla de los 21 juicios de Dios y el plan que Dios tiene para redimir a la tierra, ¿sí? Y traer el reinado de Jesucristo y restaurar todas las cosas como en el principio, ¿sí? Todo esto es un breve resumen de lo que estamos estudiando en Apocalipsis y lo que vamos a ver este martes, pero es parte de la madurez que Dios está activando en el cuerpo de Cristo, porque estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y es la iglesia que Jesucristo va a buscar, ¿sí? Jesucristo no va a venir a buscar una iglesia que está dormida, que está distraída, que está apagada, que está todavía con ñaña, ¿sí? De dame, de bendecirme, de todo para uno, para alimentar la carne, como dice en Santiago, ¿no? Que lo leemos hasta cierto punto, pero Santiago dice, no recibís porque pedís mal, pero pedís para vuestros propios placeres, ¿sí? Nos olvidamos de leer ese último párrafo, pero es una realidad, ¿sí? Cuando nosotros entendemos, somos una iglesia madura, nos alineamos al plan de Dios, nos purificamos por la sangre del Cordero, tenemos acceso a esa revelación de quién es Dios, de conocerle, etcétera, ¿sí? La forma de responder es alinearnos a su voluntad, es ponernos en la brecha, es de recibir gracia para poder manifestar su poder en la tierra, ¿sí? Es para poder manifestar su gloria, es para sujuzgar la tierra, como vamos a ver ahora. El plan que Dios tuvo del principio en Génesis era por medio de esa comunión, de esa intimidad. Recibía el hombre la capacidad para que luego del primer mandamiento poder sujuzgar la tierra, manifestar su gloria en las naciones, pero no al revés, ¿sí? Hoy queremos al revés, queremos que recibir algo de Dios y después vemos si buscamos o si tenemos intimidad con Él, ¿sí? Pero Dios tiene este orden, estas prioridades que Él quiere restaurar en este tiempo en su iglesia para llevarla a la madurez. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Jesucristo habla una y otra vez al finalizar de cada exhortación de las iglesias, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Es necesario del Espíritu avivado en nuestro corazón para poder comprender el plan de Dios, las Escrituras y alinearnos al lugar que Dios preparó para capacitarnos para lo que vendrá. Las exhortaciones que Jesús más repitió en su ministerio en la tierra
fue el llamado a tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está escrito 16 veces, 8 en los evangelios, y esto si quieres anotarlo, no lo vamos a leer, pero está en Mateo 11, 15, Mateo 13, 9, después esto queda grabado, así que lo van a poder retroceder, pero por tiempo voy avanzando. Mateo 13, 43, Marcos 4, 9, Marcos 4, 23, Marcos 7, 16, Lucas 8, 8 y Lucas 14, 35. En estos 8 evangelios, en estos 8 pasajes, vemos que Jesucristo exhortó a este llamado de tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Y en el Apocalipsis lo vemos en Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22, 13.9. ¿Sí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es fundamental. Y tener, para que el Espíritu Santo nos revele algo, nosotros tenemos que mantener esa dependencia de él. ¿Sí? Hay algo que no lo vamos a ver hoy, pero parte de la madurez es Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, ¿sí? para en nuestra relación diaria con el diario vivir, ¿sí? Con nuestros hermanos, con los que nos rodean, etc. Pero la primer recompensa que Jesucristo prometió y que que desata el reino de los cielos a favor del Hijo de Dios, que se alinea a esa primer bienaventuranza, Jesucristo dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Sí? Y esto habla de esa dependencia de la intimidad, dependencia de tener esa comunión con el Padre que nos lleva a tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos traducir esto de tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? Es tener un corazón dependiente de la intimidad, un corazón sensible, pobre en espíritu. ¿Sí? Que no depende de su voluntad, que no depende de accionar su propio plan, sino que depende de la intimidad con Dios, que no reacciona ante las situaciones de la vida o ante una situación con un hermano, con la carne, sino que es perdedor ante la sociedad, es perdedor ante los ojos humanos, pero corre a la intimidad y empieza a recibir ese reino que se desata por depender de la gracia del Padre, por depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? Dependiendo de Él, dependiendo de la intimidad, dependiendo de realmente alinear nuestra vida a ese plan de Dios. En Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 17 al 21, es conocido, es el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Acá estaban hablando acerca de lo que había pasado en el Pentecostés, ¿sí? Y recuerdan esta profecía que Joel dio, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y da una serie de acontecimientos que no sucedieron en ese primer derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo vemos del versículo 19 al 21. ¿Sí? Pero el avivamiento del Espíritu Santo profetizado en Joel y en Hechos hará que la iglesia llegue a la madurez, la cual Jesucristo espera a la que su iglesia llegue en los últimos tiempos. Antes pensaba que el avivamiento del Espíritu Santo era un beneficio personal, ¿sí? O era un toque y podías caer y llorar y lo que sea, pero la madurez te lleva a entender que el avivamiento bíblico es que te alinee al plan de Dios para esta generación. Es tu corazón alineado al corazón de Dios.
¿sí? Alineado al corazón de Dios, a comprender el plan para esta generación. El avivamiento del Espíritu Santo no es, sí pueden ser diferentes, darse diferentes beneficios, ¿sí? Diferentes situaciones de sanidad, de prosperidad o lo que sea, añadiduras, ¿sí? Pero la primordial tarea del Espíritu Santo avivado en tu corazón es para que vos puedas conocer el corazón de Dios y que puedas ponerte en la brecha a favor de su propósito. Ese es el verdadero avivamiento del Espíritu Santo. Ese es el avivamiento que el cielo está clamando para esta generación, para su iglesia, para que su iglesia comience a no prestar tanto a lo terrenal, a no esperar un avivamiento de campaña, de como acostumbrábamos antes, sino un avivamiento de profundidad, de intimidad en nuestro corazón que hará mostrar a Cristo a otros y seremos como cartas leídas y eso va a profetizar más y eso va a hablar mejor que cualquier miles de obras, ¿sí? Es cumplir ese propósito por el cual Dios nos predestinó en Romanos 8:29, ¿sí? De mostrar la imagen de su Hijo. Entonces, ese es el avivamiento que va a ir en aumento hasta que Jesucristo regrese. Y ese avivamiento del Espíritu Santo nos llevará de gloria en gloria, nos llevará a la madurez que estamos hablando en esta noche, ¿sí? Nos llevará a ser esa iglesia madura, a esa iglesia que habla Efesios 5:27, que dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, hablando de Jesucristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni tuviese arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿sí? Y se necesita el Espíritu Santo para renovarse, ¿sí? Para que no tengamos arrugas, ¿sí? Y su palabra para no tener mancha, ¿sí? Su palabra es la que nos limpia y su Espíritu es lo que nos rejuvenece, es la que en el Espíritu nos rejuvenece, ¿sí? Y nos alinea al Espíritu de Dios y nos devuelve la imagen de su Hijo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Es indispensable que el Espíritu Santo sea avivado y sea abriendo nuestros ojos a entender cuál es ese avivamiento que Dios va a derramar y cuál es ese avivamiento que va a ir en aumento y que va a hacer milagros extraordinarios, milagros que van a hacer que la comida se multiplique, los milagros del libro de los Hechos, los milagros de la época del Éxodo, ¿sí? Etcétera, en ese principio de Gosén. Pero principalmente, así como en el libro de Hechos, el Espíritu Santo se derramó para que los apóstoles pudieran entender las Escrituras. De la misma manera, este Espíritu Santo está siendo activado en nuestro corazón para comprender el plan de Dios, para entender cuál es nuestra asignatura como cuerpo de Cristo, para estar preparada para ser esa iglesia de Apocalipsis 22:17 que va a decir el Espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús. Pero no va a ser un pasaje recitado, va a ser un entendimiento, una revelación, entender de que no va a suceder otra cosa mejor más que Jesucristo regrese. Eso nos va a llevar a clamar ven Señor Jesús. Es por medio de esa madurez, es por medio de entender, ¿sí? El plan de Dios que nos va a llevar a clamar o nos va a alinear esa madurez de clamar ven Señor Jesús. Amén. Y solo debemos estar posicionados en su voluntad. Si mucho no entendemos de estos temas, ¿sí? No debemos preocuparnos, solo debemos ocuparnos de estar posicionados en la voluntad de Dios, en la intimidad, en esta pobreza de espíritu que te hablé del Sermón del Monte, Mateo 5, ¿sí? Que es el acceso o es la cultura del reino de los cielos, o es la manera en la que Jesús, o es la descripción, perdón, pero es la descripción de Jesucristo, ¿sí? Esas 8 bienaventuranzas hablan de quién es Jesús y cómo Jesús pretende que nosotros seamos, ¿sí? Pero es por medio de ese Espíritu Santo. Entonces, la primera es tener esa dependencia, ¿sí? Estar posicionados. Si no entendemos ciertas cosas, Apocalipsis, como estamos estudiando, o los juicios de Dios, etcétera, si tu corazón es manso, humilde, es pobre en espíritu, es dependiente de Él, es ese corazón que se entrega a la voluntad de Dios, aún no entendiendo muchas cosas, es esa la actitud, la condición que Jesucristo espera de vos y de mí para poder derramar y avivar el Espíritu Santo de entendimiento, ese espíritu de revelación que habla Efesios,
¿sí? Y sea activado y nuestros ojos sean abiertos, velos caigan y poder comprender el plan de Dios para esta generación, ¿sí? Cuando, cuando los apóstoles, ¿sí? Estaban con Jesús, Jesús les dio esta orden, ¿sí? De que ellos debían esperar en Jerusalén para que reciban la promesa del Espíritu Santo y poder entender lo que había de venir, ¿sí? Esto lo vemos en Juan 16, 22 al 13. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, ¿sí? Pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿sí? Esto es clave y es lo que hoy quizá estamos pasando muchos en el cuerpo de Cristo, pero que vamos a entenderlo por este derramamiento del Espíritu Santo que ya está empezando en diferentes partes del mundo y se está avivando, y este espíritu de entendimiento del plan de Dios y como consecuencia esta madurez de la iglesia que se alinea al plan de Dios, ¿sí? Hay cosas que antes no la podíamos sobrellevar, pero cuando ese Espíritu se manifieste, pero cuando venga, el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, ¿sí? Acá vemos clave, ¿sí? El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés para que ellos pudieran entender lo que había de venir y comprender el plan de Dios, los evangelios, ¿sí? Y preparar a su iglesia, preparar a la iglesia, llevarla a la madurez, ejercer estos ministerios, ¿sí? Desarrollar estos 5 ministerios que hablábamos al principio para la madurez de la iglesia, para la madurez del cuerpo de Cristo, que se alinea al plan de Dios y comienza a prepararle el camino al Señor. El fin de esta madurez es prepararle el camino al Señor, y cuando todo esté dado, poder clamar: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ese es el fin de la iglesia madura de estos últimos tiempos. Entonces, como te dije, el avivamiento en el Pentecostés, en Jerusalén, vino como consecuencia de la obediencia de parte de los apóstoles a las palabras de Jesús. En Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús les ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y es la misma actitud, o es el mismo, la misma orden que Jesús nos da: dependientes, depender, posicionados en el lugar correcto. Es que nosotros vamos a entender el plan de Dios. No vamos a entender el plan de Dios si decimos, si renunciamos, si decimos: bueno, no entiendo, me busco otra cosa, me voy, ¿no es cierto? Como hablaba Pablo acerca de aquellas personas que decían de que tarda su venida, retarda, entonces se dedicaban a embriagarse, a los placeres de este mundo, ¿sí? Pero Pablo decía: Él no retrasa, Él no es que no va a venir, o Él retarda su venida, porque es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Pero Él pretende esto, que seamos dependientes, que permanezcamos, ¿sí? En esa dependencia del Espíritu Santo, porque es ahí donde Él va a encender y activar, ¿sí? Y a derramar este Espíritu que Joel profetizó y que en Hechos 2 lo hemos visto, ¿sí? Va a ser derramado sobre toda carne para conocer el corazón de Dios y ponernos en la brecha a favor de sus propósitos. Así que yo te animo a que en este tiempo crezca tu dependencia del Espíritu Santo, crezca tu dependencia de la intimidad, para que puedas conocer el corazón de Dios, para que podamos conocerle más, y al conocerle más somos encendidos más, y conocerle más nos lleva a accionar más y hablar más estas verdades. Este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces va a venir el fin, ¿sí? Esa es tu asignatura como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿sí? De crecer en madurez para que realmente el clamor final sea: ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Entendemos de que la vida no es justa hasta que tú no regreses. Entendemos que tus juicios son justos. Entendemos de que realmente no hay bendición completa, no hay promesa completa hasta que tú no regreses, ¿sí? Entonces esta madurez te va a llevar a clamar: ven Señor Jesús. Así que te animo, ¿sí? A que puedas en este tiempo entrar en esta madurez que el Padre está buscando de su iglesia. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo acá? Los hermanos de Zoom, los tengo acá. No. Digan sí, no y ya.
Amén. Bueno, los despedimos en esta noche. Que Dios los bendiga y que realmente puedas asimilar todo esto que hemos hablado y queda grabado para que puedas retroceder y ver y pausar y anotar, porque realmente es el anhelo de Dios que como cuerpo de Cristo nosotros podamos alinearnos a esa madurez y ir siendo perfeccionados, como habla Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la obra la irá perfeccionando hasta que Jesucristo regrese. Dios te bendiga, nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarán, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual.
Cristo